Yo le observo en su discurso, y más allá de efectivamente las mentiras que vierte, los proyectos reaccionarios como el suyo siempre basan todo su sustento ideológico en el miedo. En el miedo al migrante, en el miedo al cambio climático y en el miedo a las mujeres libres. En el miedo al migrante, efectivamente, señoría. Usted trata de deshumanizar a los migrantes. En el miedo al cambio climático, mintiendo y poniendo, digamos, en un lado a la ciencia cuando la evidencia, no solamente de la ciencia, sino también de la gente, como usted ha recordado, es la que es, y si no lo recordemos, lo que ha sucedido. Absolutamente nada. Y también hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearles ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada. El Congreso fue un auténtico campo de batalla. Feijóo y Abascal atacaron a Sánchez por supuesta corrupción y errores de gestión, buscando desgastar al gobierno. Sánchez, firme, defendió sus políticas y logros económicos y no dudó en señalar las contradicciones y silencios del PP y Vox. Fue un cruce de acusaciones que mostró la polarización de la política española. Mientras la derecha se centra en críticas y denuncias, el PSOE mantiene la defensa de sus resultados y su compromiso con las políticas públicas. Una sesión intensa, rápida y llena de confrontación, donde quedó claro quién lucha por mantener y lograr logros sociales y quién por intereses. Señor Sánchez, ¿por qué protege usted a los delincuentes mientras abandona y persigue a los españoles honrados? La respuesta que no dará es fácil, porque los delincuentes le protegen a usted, mientras los españoles honrados le abuchean. Pero lo importante es tratar de entender entre todos ese sistema de protección mutua entre los delincuentes y usted. Y lo cierto es que los delincuentes le han dado el poder. Y ahora los delincuentes necesitan que usted permanezca en el poder. De ahí las reuniones con prófugos de la justicia, las amnistías a golpistas, los indultos a corruptos y esa risa siniestra que usted exhibe tantas veces ya en este Parlamento. Es el mundo de la mafia y la mafia necesita mantenerle a usted en el poder. Y mientras tanto abandona a los españoles honrados ante todo tipo de catástrofes, incendios, inundaciones, volcanes y ante la inseguridad que provocan las políticas de inmigración ilegal que usted mismo propone. Y mientras tanto, usted persigue a los españoles honrados, ahora con una nueva vuelta de tuerca contra los autónomos que ya malviven por culpa de su expolio fiscal. Y mientras hace todo eso, su hermano estaba escondido en el Palacio de la Moncloa para evadir impuestos, porque su hermano vivía en la Moncloa mientras hacía como que trabajaba en Extremadura en el puesto público que usted le había creado, y mientras hacía como que vivía en Portugal para pagar impuestos en Portugal y no pagarlos en España. Señor Sánchez, la única duda es si es usted el autor material o el autor intelectual de los delitos por los que se juzga a su hermano. ¿Aún le sorprende no poder pisar las calles de España después de todo esto, a pesar de ser el presidente del gobierno de este país? Señor Abascal, celebro verle. Ha tratado de ser protagonista el 12 de octubre, robándole el protagonismo a las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado. Bienvenido. Hola de nuevo, señor Abascal. Mire, yo le observo en su discurso, y más allá de efectivamente las mentiras que vierte, los proyectos reaccionarios como el suyo siempre basan todo su sustento ideológico en el miedo. En el miedo al migrante, en el miedo al cambio climático y en el miedo a las mujeres libres. En el miedo al migrante, efectivamente, señoría. Usted trata de deshumanizar a los migrantes. En el miedo al cambio climático, mintiendo y poniendo, digamos, en un lado a la ciencia cuando la evidencia, no solamente de la ciencia, sino también de la gente, como usted ha recordado, es la que es, y si no lo recordemos, lo que ha sucedido este pasado verano. Y también en el miedo a la mujer libre, y por eso ustedes cercenan los derechos de las mujeres, desgraciadamente, con el concurso del Partido Popular. Partido Popular y Vox, distintas siglas, pero mismo proyecto reaccionario. Miedo el suyo a los españoles, porque hace un año que usted no sale a la calle y la última vez lo que hizo fue salir corriendo de Paiporta y dejar abandonado al rey ante una lluvia de barro. Y eso sí es abandonar al rey y no lo que dice el señor Feijóo, que hago yo. Mire, señor Sánchez, lo cierto es que usted ya no puede salir por España, pero cuando sale fuera no le va mucho mejor. Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. En fin, ahora
haga esa risa de Joker y salga aquí a esparcir las mentiras que haya escrito. Ya sabe lo que pienso de usted y sabe que lo que pienso de usted es verdad y además es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles, aunque le dé órdenes a la señora Armengol para que lo borre del diario de sesiones, nadie podrá ocultarlo ni taparlo. Se le ha hecho larga de nuevo la pregunta. ¿No sabía usted qué decir? Dice que tengo algo yo con Maduro. Explíquemelo usted, señoría, porque yo no tengo ni idea. Usted lo que hace es deshumanizar. Y usted, aunque piense que plantea un proyecto de antipolítica, un poco de rebelde sin causa, señora Abascal, realmente su proyecto lo que hace es perpetuar desigualdades y consolidar status quo que son absolutamente injustos. Ustedes, cuando deshumanizan a los migrantes, que por cierto están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, al progreso de nuestro país, lo que están haciendo es perpetuar la esclavitud, la explotación laboral de trabajadores migrantes en nuestro país. Cuando ustedes plantean que hay que frenar la transición energética, ustedes esconden que gracias a esa transición energética y al impulso de las renovables, que hoy representan el 60% del total de la electricidad de nuestro país, hemos bajado el precio de la electricidad en un 50% a los autónomos, a los trabajadores, a las empresas de nuestro país, a las familias. Y cuando hablan de las mujeres, ustedes no quieren mujeres libres, señoría. Ustedes quieren perpetuar el patriarcado. Por eso se oponen a la violencia de género. Se oponen también a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Pero aquí está este gobierno para defender los derechos de las mujeres y también el progreso y la cohesión social de nuestro país. Señor Sánchez, mire, con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia. Hay más. Eso sí, todos a su sombra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Y su reacción no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a 3 millones de españoles. Ahora quieren subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones 6.000 millones de euros. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente, señoría? Muchas gracias. Señoría, yo creo que este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9% en el año 2025 y al 2% en el año 2026. Es decir, vamos a crecer este año 2,5 veces más que la zona euro y 2 veces más en el próximo año, en el año 2026. Y hace 3 semanas las principales agencias de calificación internacionales elevaron a nivel A, como consecuencia de la garantía de las cuentas públicas, la calificación de la deuda pública española. Esa es la realidad, señoría. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A. Feijóo. Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa. Mire, señor Sánchez, usted no dirige un país, usted lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban. España está cansada de pagar su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente. La gente siente que no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes. España tiene que merecer la pena trabajar. Y con usted merece la pena ser un jeta. Con tantos que le rodean, señoría, trabajar no puede consistir en que el gobierno te cruja impuestos. Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital. Trabajar debería de dar esperanza, y con usted da rabia.
Rabia de ver cómo la decencia no cotiza. Rabia de comprobar cómo el mérito no sirve. Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. En conclusión, en la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan. Mire, señoría, en la España que yo propongo merecerá la pena trabajar y pondremos fin al saqueo. Deje ya de hablar de triple A, lo que hace usted es subir a todos 3 veces los impuestos. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, lo vuelvo a decir, este es uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea. Lo es. Lo que no es decente son sus silencios, señoría. Lo que no son decentes son sus silencios. Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada. Absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearles ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que ha mentido en sala judicial. Su partido dice que mentir no es delito. ¿Y usted qué dice? Nada. Absolutamente nada, señoría. Este es el problema. Que la pregunta que debemos hacernos, señor Feijóo, es ¿qué aporta usted a la política española? Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. Al final, la sesión dejó claro quién apuesta por recortes y confrontación y quién defiende avances y derechos para la ciudadanía. Un cruce de golpes verbales que refleja la España polarizada de hoy, pero también la determinación de un gobierno que busca proteger y ampliar los logros sociales frente a la presión de la derecha.